En los últimos días se ha cuestionado si Franco Mastantuono tiene el nivel para jugar en el Real Madrid. Esto después de que en el partido más importante de la temporada, el clásico contra el Barcelona, no jugara ni un solo minuto y que contra la Juventus tuviera escasos 6 minutos en el terreno de juego. Y después de darle muchas vueltas, creo que llegué a una conclusión un poco obvia, porque para jugar en el Real Madrid necesitas tener algo diferente, esa aura distinta. Un aura que se crea a partir de habilidad, talento, carácter, proyección. Todo eso lo tiene Franco Mastantuono. Y sí es verdad que muchos sacan su pasado con River. ¿Qué hizo con River? ¿Qué ganó con River? ¿Era el más importante de River? Probablemente todas esas son negativas. Pero sí rompió récords, sí fue el más joven en debutar, el más joven en anotar, el más joven en anotar en un superclásico y además un tremendo golazo que todos tenemos en la memoria. Esa aura fue la que convenció al Madrid de invertir más de 60 millones de euros por un proyecto a futuro, por un joven talento polivalente con el techo muy alto. Un talento que cuando debutó no se achicó con el Real Madrid, que cuando se convirtió en el jugador más joven de los merengues en jugar una Champions, tampoco. No solamente demostró que tiene capacidad, regate, que es encarador, también demostró que tiene carácter, que tiene hambre. Y hoy en día a lo mejor decimos, bueno, es que tiene 18 años y eso ya no es novedad, porque enfrente tiene un Lamine Yamal que es su espejo directo, ¿no? Pero se nos está olvidando algo muy básico, que es, Franco Mastantuono cambió de país, de equipo, de fútbol, hace apenas unos pocos meses. Y aún así, no le ha quedado grande el jugar en el Real Madrid en los partidos que ha tenido y los minutos que ha tenido. Ha llamado la atención de la selección argentina, Scaloni lo tiene ahí, probablemente si juega lo veremos jugar con la campeona del mundo o estar en el Mundial con ella. Y poco a poco, con paciencia, creo que podemos definir que Franco Mastantuono tiene el aura merengue, tiene el nivel para jugar en el Real Madrid. Es así y punto. Yo estoy de acuerdo con Pili en que Mastantuono es jugador para Real Madrid. Es jugador para Real Madrid. Yo también, analizando lo que sucedió en el Clásico, entiendo que Mastantuono se lo pierde, no tanto por no tener el nivel o no tener la capacidad. Es que había un plan y el plan le salió bien a Xavi y hay que dar mérito. El trabajo que hace en el partido Bellingham junto a Camavinga para cortarle circuitos, para minimizar, para destruir, para anular prácticamente al mejor jugador del Barcelona, que no es otro que Pedri, fue algo efectivo y fue algo que funcionó. Y fue lo que le permitió a Real Madrid tener esa capacidad de pasar con mucha libertad por la mitad de la cancha y restarle mucha acción al Barcelona. Quizá con Mastantuono iba a tener que cambiar el desarrollo del partido, un jugador más de banda, además de llegar a raya de fondo, más de tirarte un desdoble, más al estilo sí de Lamine Yamal. Pero es que creo que la ausencia de él en el Clásico va directamente a lo que era un plan, y el plan era anular al mejor del Barcelona. Yo también estoy de acuerdo con Pili, que tiene aura para jugar en el Real Madrid, pero todavía no está para ser titular del Real Madrid. Está clarísimo que en los partidos más importantes de la temporada, Xabi Alonso ha prescindido del argentino. Contra el Atlético de Madrid lo dejó en la banca y lo unos minutos en la parte complementaria cuando ya el partido estaba totalmente definido. En el Clásico contra el Barcelona, nuevamente a la banca y no jugó. En un partido clave contra la Juve en Champions, también lo termina dejando a la banca. Y esto no es una crítica a Mastantuono. No. Acaba de llegar, tiene 18 años, tiene que ganarse el lugar para ser un titular indiscutido, tiene que picar piedra. Hay pocos futbolistas como Jude Bellingham que llegan al Real Madrid más o menos a la edad de Mastantuono y en su primera temporada se convierten en figuras. Bellingham terminó ese año como goleador del Madrid en la Liga, nos sorprendió a todos en esa faceta de goleador, un tipo que realmente la descosió, pero esa es la excepción a la regla. Mastantuono tiene que verse en el espejo de futbolistas que hoy son muy importantes para el Real Madrid, como Federico Valverde, por ejemplo, que llegó, lo prestaron, regresó, de a poco se fue afianzando y hoy es titular indiscutido y capitán, no importa dónde juegue, como lateral, como mediocampista, como interior, como extremo por derecha. Federico Valverde es un titular para cualquier entrenador del Real Madrid. Ese es el espejo donde tiene que verse Franco Mastantuono. Y después, cuando reciba las grandes oportunidades en esos partidos importantes, tiene que marcar la diferencia, porque a día de hoy yo he visto un Franco Mastantuono que no juega
con esa confianza que lo veía en River. Por momentos quiere demostrar más cosas, lo veo apresurado a la hora de definir, con demasiadas ansias. Tiene que ir tranquilo, paso a paso, y recordar que este es un maratón, no es una carrera de 100 metros. Bueno, el único problema con Mastantuono que yo veo es que realmente no tenía tanto kilometraje en primera división para llegar a ser jugador del Real Madrid. Mastantuono fue un futbolista efervescente que tuvo 2-3 buenos highlights con River Plate y que se pagaron 45 millones por él. Se aceleró porque Paris Saint-Germain era el que realmente estaba adelantado para firmar a Mastantuono. Y ahí hubo, como siempre, algunos hilos que se movieron entre representantes, agentes, contactos, embajadores, delegados argentinos que tienen que ver con el Real Madrid para acelerar y facilitar la transacción. Esto no es nada contra Mastantuono. Yo sí creo que en términos estrictamente de talento y personalidad tiene todo lo que se necesita para jugar en el Real Madrid. Pero después, para triunfar en el Real Madrid, hay muchas otras cosas que tienen que pasar. Y lo mejor para Mastantuono es que el ejemplo lo tiene volteando al lado izquierdo de la cancha. ¿Qué decíamos de Vinicius en sus primeros años en el Real Madrid? ¿Qué decíamos de Vinicius? Que era malo, que saliera, tomaba que lo malas vendieran, decisiones, que no tenía nivel para el Madrid. Que no definía. No definía, tomaba malas decisiones, estaba precipitado, quería hacer de más, quería deslumbrar, quería impresionar y no terminaba por ser él. Ojalá que Mastantuono esté bien asesorado, parece que sí. Ojalá que Mastantuono tenga la cabeza bien amueblada, parece que sí. Está con un entrenador en quien yo, lo dije hace rato, empeñaría la casa para que sea el director técnico de mi equipo y de mis jugadores como Xabi Alonso. Yo creo que sí. Lo que va a jugar en contra de él es que en el Real Madrid no hay tiempo. Vinicius fue un caso excepcional. Vinicius fue un caso de paciencia excepcional en el Real Madrid. En el Real Madrid, 1 o 2 temporadas no rendiste, te vas a ir a préstamo. Ahora, veamos el caso de Endrick. Endrick se va a préstamo ahora en el mercado de invierno. Y si yo hoy tuviera que hacer un pronóstico, pues yo creo que Endrick no va a regresar al Real Madrid. Creo que va a hacer una buena carrera en Europa, podrá ir a otros equipos. Yo creo que Endrick no va a triunfar en el Real Madrid. Pero él se empeñó en que su proceso quedar en el Real Madrid fuera acelerado, no le fue bien. Entonces yo seré cauteloso, seré paciente, cuidadoso, porque creo que sí tiene el talento, creo que tiene la personalidad. Me tocó ver su debut, estar en el Bernabéu, en el debut de temporada para Mastantuono, y de hecho me tocó estar ahí por donde estaba él, y no veías a un jugador que estaba jugando su primer partido en el Bernabéu. claro. Veas un cuate que se sentía que pertenecía, que podía jugar, pedía la pelota, cobraba los tiros de esquina, le pegaba de afuera, y eso siempre va a jugar a su favor. Sí. Pero eventualmente hay que rendir. Eventualmente hay que dar números, estadísticas, triunfos, regates, goles. Sí, Mau, y pelear por el puesto titular. Mau, esa personalidad que usted escribe también la tiene que canalizar, ¿no? Me parece que en la vida hay que ser ubicados. El otro día, peleándose con David Álava porque el austriaco quería patear el tiro libre. O sea, en el fútbol y en la vida hay jerarquías. Yo entiendo la personalidad, que él quiera y pida la pelota siempre, pero si llega Álava o el que fuese, él tiene que entender que todavía no tiene los galones para pedir el balón en ese tipo de situaciones. Pero tienes que pedirlo, tienes que intentarlo, porque probablemente te lo den o no. O sea, tienes que estar ahí y tienes que levantar la mano, pero y no eso se aplaude. molestarse. Sí, no molestarse, ahí sí se tiene que aprender y es parte de la madurez. Volvemos a lo mismo, tiene 18 años. Pero no solamente ha sido el caso de Vinicius, también Rodrigo en su momento le costó la adaptación. También, ya lo decías tú, Valverde, el mismo Arda Güler. Arda Güler está sobresaliendo hasta ahora y ha pasado varias temporadas intentando picar piedra, hacerse de un lugar. Yo creo que Mastantuono tiene las capacidades, tiene las habilidades, tiene la personalidad, y lo único que falta es que tenga la consistencia de demostrar en esos pocos minutos o los que sea que le dé Xavi, que hace la diferencia. Lo que hemos visto en los partidos que ha jugado, lo ha intentado. Muchas veces no le termina saliendo, pero ya marcó su gol, le bastó 3 partidos para hacerlo. O sea, está en una posición en la que nadie esperaba que Mastantuono fuera la gran figura de este Real Madrid. Está en la posición en la que tiene que estar, luchar por un lugar. En esta nueva batalla... Y nadie aspira a que sea la gran figura del Real Madrid, no, esos son... No llegó con esa chapa, obviamente. Claro, pero es que hoy las críticas parece que es así. Y no. En esta nueva batalla, algo sí logró quieren vender inmediatamente. desde Madrid
en esta batalla que nos quieren vender desde Madrid, Lamine Yamal contra Mastantuono. Mastantuono me parece un muy buen futbolista, pero Lamine Yamal me parece extraordinario. Mastantuono me parece un jugador clase A, pero Lamine Yamal me parece un tipo clase A y con magia. Pero de acá, de arriba, en el entorno, me parece que Mastantuono está mejor posicionado que Lamine Yamal y eso puede marcar la diferencia. Sí, tiene la cabeza mejor amoblada. A ver, yo creo que Mastantuono, de inmediato, ¿quién fue el primer damnificado con la llegada de Mastantuono? Rodrigo. Rodrigo era el que jugaba por allí. Bueno, pero porque creo que Rodrigo pidió jugar por la izquierda va a hacerlo bien en el Madrid. Bueno, si vamos con paciencia y con expectativas realistas, nos vamos a dar cuenta que Franco Mastantuono llegó al Madrid porque tiene esa aura y porque tiene nivel para jugar ahí. Es así, punto. Muy bien, Pili. ¿Se dio cuenta, Mau? Hay que cerrar con es así y punto. Para la otra semana, por favor. En Mauricio, alguna me va a salir. Como lo ha hecho Pili, como lo hace Creo Richard, que en como lo alguna... No sé si la semana que entra, pero eventualmente me va a mí me dijeron que era requisito para estar en el programa, por eso lo hago, porque es requisito, ¿no? Totalmente. Por cierto, compañeros, Clásico Regio, los dos van a clasificar de manera directa, sí. Y en la liguilla vamos a definir si la temporada para Tigres o para Rayados fue un éxito, porque si no es título es fracaso. Pero para este Clásico Regio, ¿quién llega mejor? ¿Quién está más obligado? Son dos Yo creo preguntas que está más obligado diferentes. a Monterrey, que está un poquito más abajo en la tabla que Tigres, pero a ver, creo que son de las nóminas con más raciocinio que hay dentro de la Liga Mexicana. Las nóminas más, plantillas más lógicas, los equipos mejor construidos que hay en la Liga Mexicana, sin duda alguna, Monterrey y Tigres. Quizás no serán las mejores nóminas, pero son de los que han tenido más constancia a la hora de construir su equipo en los últimos años. Y a mí, la verdad, dentro de todo, me viene gustando mucho más lo que viene ofreciendo el equipo de Pizarro. Así que para mí la obligación está del lado del equipo de Domenech Torrent, que creo que pese a que le ha ido bien en México, le sigue faltando un poquitico el técnico catalán, ¿eh? Tiene mucho mejor equipo Monterrey. Mucho mejor equipo Monterrey. Corrijo, tiene mucho mejor individualidades y plantel Monterrey. Tiene mejor equipo Tigres. Y el obligado es Monterrey. Y el favorito es Tigres. Por eso eran dos preguntas distintas. Claro. Pero el clásico lo necesita más Monterrey. Si Tigres se mete a la liguilla, creo que nadie de nosotros duda de que puede pelear y va a ser campeón. Si Monterrey, cuando se mete a la liguilla, todos tenemos un montón de dudas de cómo le va a ir. Y es el que más gasta, es el que más tiene y es el que debería andar mejor. Cuando revisamos la deuda pendiente que tiene Pili, en ¿usted? general Monterrey, creo que siempre, desde varias temporadas atrás, es el obligado. Cuando hablamos del Clásico Regio, a mí me encanta que estemos llegando a esta instancia del torneo y tengamos este clásico, porque aquí sí es matar o morir. Es quinto Monterrey, pero la distancia entre el quinto y el 1 son apenas puntos, 3 puntos. Entonces va a ser un clásico muy emocionante, pero definitivamente creo que Tigres lleva mano. Monterrey ha quedado de ver en muchas situaciones y este tipo de partidos no es que salden las situaciones, pero te ayudan un poquito. Ayudan muchísimo, pero reitero, lo que va a definir el éxito o el fracaso de estos dos equipos es en la liguilla del fútbol mexicano. En nombre de Pilar Pérez, Richard Méndez, Mauricio Pedrosa, José del Valle y de todo el equipo de producción, muchas gracias. Esto fue Escuche Mauricio, es así y punto. Tenía que decir... perdón.